Muy buenas, bienvenidos a este espacio en el que cada semana hablamos de temas que son actualidad en nuestra localidad, en nuestro Moguer. Hoy un tema muy esperado, ya llevamos mucho tiempo viendo colgados en los balcones y en las ventanas de nuestro Moguer carteles de agua ya, pues por fin va llegando. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Ángel Gorostidi, concejal de Agricultura. Ángel, muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos de felicitaciones, ¿no? Por fin se va consiguiendo. Sí, mira, la verdad es que estamos de felicitaciones, pero como tú bien sabes, en la vida casi nunca la felicidad es completa. Siempre hay algún pero, ¿no? Pero vamos, la verdad que hablar de que se ha conseguido un trasvase después de tantos años de reclamaciones y de historias, pues la verdad que eso nos satisface y nos llena de alegría a mucha gente. De hecho, ayer mismo estábamos hablando con una serie de agricultores y a algunos de ellos se les escapaba alguna lágrima que otra como consecuencia de que el anhelo después de una lucha de un montón de años, no sé si podemos hablar del trasvase, estemos hablando de 10, 12, 15 años que estemos luchando sobre lo mismo, ¿no? Pero lo que sí es cierto que ya se ha conseguido, es la primera vez, hemos hecho historia en la provincia de Huelva, donde por primera vez se ha conseguido un trasvase en la provincia, y entiendo que el sector está bastante satisfecho con la situación actual, pero como bien te digo, existen una serie de peros, una serie de circunstancias, que esto es el principio del fin del uso de las aguas subterráneas. De hecho, nosotros con este trasvase vamos a cerrar aproximadamente, cuando digo nosotros, no digo nosotros ni como ayuntamiento ni como comunidad de regantes, sino lo estoy diciendo nosotros en el ámbito de lo que supone la propia Confederación del Guadalquivir, que se van a cerrar aproximadamente sobre 280 pozos en una primera fase, y esperemos que en cuestión de un mes o mes y medio o 2 meses como mucho, pues podamos cerrar aproximadamente 112 pozos más. Esto que supone el cierre de aproximadamente casi 400 pozos. No, lo importante no es el cierre de los pozos, sino que es el haber conseguido el agua superficial en esas explotaciones donde actualmente se están haciendo el uso del agua subterránea. Para este primer trasvase, que han sido 4,99 hectómetros cúbicos, ha habido una inversión por parte de infraestructura de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, una inversión de 20,5 millones, pero los agricultores también han tenido que aportar, ¿no? Sí, claro, de esos 20,5 millones, aproximadamente sobre 17 millones de euros, incluido el IVA, o sea, es la aportación que hace el Estado, los fondos FEDER, los fondos europeos, y un 30% lo han hecho los agricultores. Ese 30% se ha dividido en dos mitades, digamos, un 15% que ya se ha pagado por parte del agricultor y otro 15% donde hemos conseguido, creo que unas condiciones bastante buenas, en el sentido que tenemos un periodo de carencia de 25 años, durante los próximos 25 años no se pagan nada, ni siquiera intereses, y a partir del año 26 y hasta el año 50 se pagaría el otro 15%. ¿Qué supone eso? Pues supone que evidentemente no tiene el mismo valor el dinero hoy que tendrá dentro de 25 o de 30 años, que cuando estemos más o menos pagando, si es que llega en ese momento, pues posiblemente el mundo va cambiando de forma muy rápida, y entendemos que la valoración de ese dinero, de ese otro 15%, pues va a ser prácticamente casi residual, ¿no? Bueno, quedan por desbloquear 220 hectáreas. Es complejo que se pueda entender cuando, cuando en el año 2010 se inicia el proyecto, no el trasvase estaba aprobado en el año 2008, después en el año 2013 fue de nuevo, pasó por Consejo de Ministros
y se le dio nueva forma y ya se entró en los detalles, pero cuando en el año 2010 se hace el proyecto, se hacen para darle agua a una serie de polígonos y de parcelas, a una superficie, a una serie de explotaciones. En el año 2011, no sé si, lo que pasa es que la capacidad memorística en el sector se pierde porque los acontecimientos son tantos que vamos perdiendo muy rápidamente lo que pasó hace 5 años, pues hace 5 años salió, en el año 2011, salió el borrador de lo que era el plan especial de los regadíos, que se publicó después ya en el año 2014 de forma definitiva. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se publica en el año 2011 el borrador, ese borrador tuvimos que adaptar una serie de polígonos y parcelas que habíamos metido en el proyecto en el año 2010, se adaptan en el año 2011 para que el plan de los regadíos evidentemente tuviese el proyecto acorde con lo que es el propio plan de los regadíos. En el año 2013 se aprueba la declaración de impacto ambiental, la DIA, del proyecto nuestro, con lo cual ya se aprobaron con una serie de modificaciones realizadas en el año 2011. Pero ¿cuál es la sorpresa que nosotros nos encontramos? Que cuando se aprueba en el año 2014, un año y pico más tarde, en diciembre del año 2014, se aprueba de forma definitiva el plan de los regadíos, salen que una serie de parcelas de las que estaban metidos en la DIA pues no cumplían con la normativa, o sea que del borrador del año 2011 al año 2014 había habido una serie de diferencias y como consecuencia volvíamos a no tener el 100% de las hectáreas que se habían declarado en la DIA, que se habían puesto en esa declaración de impacto ambiental, no tenían el visto bueno. El visto bueno quiere decir que hectáreas que habían pasado la declaración de impacto ambiental en el año 2014, cuando se publica el plan, algunas aparecen como en secano, otras superficies aparecen como zona A, como masas forestales, en cuyo caso, pues evidentemente no existe una correspondencia entre lo que es la declaración de impacto ambiental con lo que es el plan especial de los regadíos. No sé, yo sé que es un poco complejo el entender este idioma. De hecho, lo que hemos hecho es solicitar una modificación de la DIA, que actualmente se encuentra en el Gobierno central, posiblemente, lógicamente, en las circunstancias actuales, ahora mismo de no haber un equipo de gobierno o el gobierno está en funciones, pues dificulta, en cierto modo, que esa modificación de la DIA, que debía de ser algo por circunstancias sobrevenidas, si hay una DIA, pero hay un plan especial de los regadíos que contempla una serie de modificaciones, eso debe ser es una cosa fácil, de hecho, pero bueno, lógicamente con un gobierno en funciones es muy difícil que nadie, ningún subsecretario de Estado ni ninguna Dirección General de Medioambiental pues sea capaz de firmar una modificación si sabe que posiblemente pues tenga esa persona, ¿no? Ya esa persona que firma tenga los días contados en el gobierno. Posiblemente cuando entre un nuevo gobierno pues lo mismo será lo mismo, o que serán otras las personas que vayan, en cuyo caso pues será dejado el que venga, más o menos. Ángel, me decías al comienzo de esta entrevista que sí, que estáis de celebración en el sector agrícola y bueno, pues con este trasvase no está todo terminado, no. Aún queda por recibir, ¿no? Queda mucho todavía. Lo que sí es verdad que se ha iniciado, hemos pegado el pistoletazo de salida y a partir de aquí, pues evidentemente ya la carrera empieza de forma oficial, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo vamos a dar agua en el trasvase aproximadamente a unas 500 y pico de hectáreas, 525 o 526 hectáreas, quedarían aproximadamente estas 220 que estamos hablando, yo quiero pensar que si hay gobierno en cuestión de un mes, pues en cuestión de 2 deberíamos de tener en la mano ya la modificación realizada la DIA y pudiéramos darle agua a estas 220 hectáreas. Y a partir de ahí hay otro proceso que también ya se está hablando hace ya algunos meses, que es una petición de un nuevo trasvase de 15 hectómetros cúbicos, que sería la solución definitiva en el área del condado. Sí quiero decir, y esto soy egoísta al decirlo, pero bueno, es que es verdad que con los 4,99 que hemos solucionado el problema de Moguer. Moguer ya se queda, Moguer trasvase se queda al 100%. No hay el más mínimo problema. La zona concreta perteneciente a la cuenca geográfica del Guadalquivir, la zona de Arroyo Don Gil, de los Alcalares, esa zona pues ya queda legalizada al 100%
y lo que hemos estado en un estado de a veces de cierta controversia, dando agua, no dando agua, con problemas legales o no, pues el 100% de la zona del Guadalquivir perteneciente al término municipal de Moguer está totalmente solucionado. No hay, han cerrado 32 pozos, en cuyo caso los propios agricultores están contentísimos de haberse cerrado los pozos, porque el cierre de pozos supone tener la garantía de agua superficial. Y bueno, entiendo que este mismo proceso que ya en Moguer lo tenemos solucionado, en cuestión de, esperemos que en poco tiempo, se vayan solucionando. De hecho, ya vamos a dar aproximadamente unas 400 y pico hectáreas en la zona de Lucena y Bonares, y en los próximos años pues entendemos que con los 15 hectómetros cúbicos le daremos solución a lo que es el resto del condado de Huelva, que se está sufriendo una etapa muy complicada, muy difícil, sobre la situación de la puesta en marcha del plan de los regadíos. Va a suponer cierto desajuste ahora mismo en el sector. ¿Qué supone esto para el agricultor moguereño, este trasvase? ¿Ya se puede utilizar el agua que se quiera o la necesaria? Bueno, exactamente, tú lo has dicho muy bien. Ya se puede utilizar todo el agua que es necesaria. Lo que pasa es que la palabra necesaria, pues eso nos pasa a nosotros en la vida común. O sea, en cualquier casa de familia uno necesita X litros al día, y otra familia necesita, siendo el mismo número de familias, pues bastante más o bastante menos. Quiero decir que es una especie de lo que se le viene a llamar la cultura del agua. La cultura del agua no es más que educar en cierto modo al sector a que el agua es un bien escaso y que tenemos que restringirla y usarla exactamente o estrictamente lo que sea necesario. Sobre esa base, los planes hidrológicos tanto del Tinto, Diel y Piedra como del Guadalquivir contemplan un total de 5.300 metros cúbicos por hectárea y año, que la pregunta es siempre si los frutos rojos es la cantidad de agua que necesita por año, 5.300 metros cúbicos, necesita más, necesita menos. Y la verdad es que siempre vienen un poco las polémicas que ocurren en estos casos, es que depende del suelo. Si el suelo es arenoso necesita más, si el suelo es arcilloso necesita menos, si es barro necesita todavía mucho menos. Entonces, que el cultivo, pues no es lo mismo un naranjo chiquitito que un naranjo ya adulto, o no es lo mismo un arándano, una frambuesa o una fresa que tienen un cultivo vegetativo en la época de verano, en cuyo caso los consumos son mayores. O sea, existe una serie de posibilidades, pero lo que sí es cierto es que con 5.300 metros cúbicos entendemos que pudieron ser una cifra posiblemente un poquito cortita, pero suficiente en principio. Pues Ángel Gorostidi, enhorabuena por esa lucha conseguida, aunque todavía se esté ahí la lucha, no haya terminado. Y como siempre, muchísimas gracias al concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Moguer por informarnos de todo lo que ocurre en nuestro alrededor. A vosotros os emplazamos para la próxima semana con más noticias de actualidad en nuestro municipio.